y nos vamos a preguntar qué es lo que pasó con el llamado espíritu de Hermoa. Hoy, esta noche, nos acompañan Gustavo de Arístegui, es diputado del Partido Popular y en el 97 era director del gabinete del Ministerio de Interior, ministerio que ocupaba Jaime Mayorreja. Buenas noches. Muy buenas noches. También está Lenchu Rubiales, senadora del Partido Socialista por Vizcaya. Muy buenas noches. Buenas noches. Isabel San Sebastián, periodista y patrona además de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Antonio Lorza es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches. Melchor Miralles es periodista y productor ejecutivo de 48 Horas. Buenas noches, Melchor. ¿Qué tal? Buenas noches. Joseba Arregui es exparlamentario del PNV y exportavoz del Gobierno vasco. Se fue del PNV hace ya unos cuantos años y ahora mismo preside la asociación Aldaqueta. Aldaqueta en euskera significa cambio, ¿no, señor Arregui? Así es, cambio por Euskadi. Buenas noches. Buenas noches. Anchón Ursolo, periodista y además asesor de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ¿verdad, Anchón? Exactamente, buenas noches, ¿qué tal? Y José María Brunet, redactor jefe del diario La Vanguardia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Veíamos antes imágenes del juicio del asesino, del que ejecutó, el que disparó a Miguel Ángel Blanco, Chapote, Gaztelu. Antonio Lorza creo que conoció a la familia de otra de las personas que integró el comando, concretamente Gallastegui, que fue quien abordó a Miguel Ángel Blanco. Sí, yo creo que estoy aquí sobre todo para dar esta pequeña información. Yo como historiador conocí al abuelo de Irantzu Gallastegui, que era Eli Gallastegui. Conocí también al tío que dijo una partida de barbaridades después justificando el crimen. Entonces, claro, lo que quiero subrayar es que estos eran personas absolutamente encantadoras en el trato normal, y es decir, nadie podía suponer que por su actitud psicológica pues esto iba a ser una cuadrilla de asesinos. Lo que sí sucede es que en casa de Eli, del abuelo, que en el exilio de San Juan de Luz había como un auténtico templo dedicado a Sabino Arana. Estaba, no sé si la mano y la máscara mortuoria que había heredado de don Luis, del hermano, y estaba, claro, la idea, una enorme icurriña. Yo como historiador conocí al abuelo de Irantzu Gallastegui, que era Eli Gallastegui. Conocí también al tío que era una cuadrilla de asesinos. No sé si era la madre de Irantzu Gallastegui o algún familiar cercano de ellos, que ante las lágrimas de mi madre sonrió de una manera que a mí eso sí que me hizo muchísimo daño, y reconozco que ahí perdí incluso los nervios. La idea de que entonces, contra los que piensan que esto es un proceso de envilecimiento psicológico, son unas ideas, es una filosofía del odio, un nacionalismo reducido al odio al otro. A sus objetivos criminales, independentistas o lo que sea. En las calles, la indignación popular provocó episodios de violencia y ataques a las sedes y militantes de Herri Batasuna. La sociedad vasca parecía haber perdido el miedo a los terroristas. Entonces, y que además hay que pensar que hay un movimiento de base en la sociedad vasca en este momento, que luego no ha vuelto a ver. En los pueblos se hacían listas de los comercios de las gentes próximas a Batasuna. Si nos dejan solos, nos los comemos.